voy a ver si puedo adjuntar la lámina que tengo acá para poder hacer esa exposición. Asúmelo más bien como un espacio para compartir tus dudas, tus inquietudes, tus contradicciones, las cosas que todavía no les ves claridad. Todo eso, manéjenlo. Siempre les digo, este es el espacio para atreverse a decir lo que ustedes quieran. Las cosas que los apoyan, los que no entienden. Bueno, profe, Yo voy a acá, quitar, como voy a quitar usted mi bien lo video porque dice, se me está ¿se escucha? entrecortando. No, que voy a quitar mi video porque se me está entrecortando. Dios mío, qué cosa está hoy. Sí, ahora sí. Bueno, un poco acerca de esta búsqueda del saber, ¿no? Y como usted bien lo dice, todavía ando en eso. Pero por acá ya he anotado ya desde el comienzo de esta maestría, ya he modificado el, el hecho del tema, ¿no? Pero siempre creo que en la misma búsqueda de esa conciencia ecoplanetaria o como lo planteé al principio, una conciencia ambiental, desde el punto de vista del ser humano. Por acá el tema, como planteo, conciencia ecoplanetaria en la organización universitaria, una perspectiva transdisciplinar. Tengo acá unas categorías en las cuales me permite entonces ir un poco dentro de esa búsqueda, ¿no? Eh, Planteo el hecho, estas tres categorías, bueno, de hecho, Montera que no era, abajo me estoy dando cuenta que le faltaba, pero es esta, pues, de manera general. En cuanto a una conciencia planetaria, una perspectiva transdisciplinar y la organización universitaria. Todo ello en búsqueda de, ¿cómo le digo? En búsqueda de ese pensamiento complejo, ¿no? Entonces, que habla Edgar Morin. Pero entonces acá en la conciencia ecoplanetaria me basé, y cada una de esas categorías me basé en algunos autores. Entre ellos, cuando hablo precisamente de esa conciencia ecoplanetaria, eh, leo a Bailón Cristian, que él hace una exploración de la noción de esta conciencia ecoplanetaria, propuesta también como me decía María estos días, ¿no? María me decía, Gregory, tienes que ver qué tipo de conciencia vas a hablar. Porque las dos formas no se refieren a lo mismo. Entonces, desde una conciencia, como decía ella, es que la propuesta que hace Edgar Morin, en la cual sostiene que la conciencia planetaria es una comprensión profunda de la interconexión e interdependencia entre los seres humanos. Ese, esa forma de que, como lo plantea Morin, Bailo precisamente sostiene eso, pues, que una interconexión que puede existir entre el hombre y el planeta, además de esa interdependencia que pudiésemos plantear. En esta interdependencia y esta interconexión implica, además de eso, una ética basada en el respeto y la responsabilidad hacia la naturaleza en todas sus formas. Además, el autor precisa y nos hace una invitación verdaderamente trascendental de nuestra identidad individual
y global, para, para así podernos identificar como seres humanos o como ciudadanos del mundo y co-creadores de la realidad que se está planteando hoy en día. Si nos ponemos a ver, eh, hoy en día los factores ambientales que se están suscitando precisamente es producto de eso, de los malos procesos que pudiese darse el ser humano con respecto al ambiente. Entonces, si el ser humano verdaderamente no tiene esa interconexión con la naturaleza, precisamente va a seguir pasando lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, me planteo como esta parte o esta categoría como una visión transpersonal, la cual implica un cambio dentro de los paradigmas que busca la humanidad, pues, adoptando de una u otra forma una actitud en la cual sea más colaborativa, más solidaria, en lugar de tener esa competitividad de explotar los recursos naturales sin considerar las consecuencias que se pueden estar dando. Entonces, esa como primera categoría, pues. Además, en la segunda, eh, tengo otro autor en la cual también busca un poco la manera de pensar de la ciencia. Esta es propuesta por Colmenares Katia, donde hace una referencia de cómo se argumenta la ciencia desde el punto de vista tradicional, pues, basada en un enfoque positivista y occidental, a la cual han contribuido a la explotación y destrucción del medio ambiente y las comunidades indígenas. Allí busco precisamente un poco, el autor plantea pues la necesidad de que se transforme la ciencia para la vida y el bienestar de todas las formas de vida en el planeta. Y además nos invita un poco a pensar la relación que puede existir entre la ciencia, la naturaleza y las sociedades. Y por supuesto a contribuir de una u otra forma a una ciencia más inclusiva, respetuosa y solidaria con el, con el medio ambiente. Por último, esta conciencia ecoplanetaria, el autor Jason Moore plantea en su obra El hombre, la naturaleza y la ambientación en en el contexto, perdón, de los conceptos del antropoceno, capitoloceno, un poco hablando así como muchas veces nos lo plantea la amiga María, desde ese punto de vista. Entonces aquí el autor busca la forma o la idea de que el ser humano, el ser humano pueda transformarse de manera drástica, o por decirlo de otra manera, de una manera en que él pueda categorizar el medio ambiente a lo largo de lo que es la historia del mismo, ¿no? Ya que nos toca entonces pasar desde una relación armoniosa con la naturaleza a una dominación y explotación, que es lo que se está viendo hoy en día, porque anteriormente nuestros indígenas, nuestros antepasados, pues, por llamarlo así, vivían en esa armonía, mientras que hoy en día la explotación de la naturaleza que hemos estado perpetrando desde todo punto de vista, de hecho,
un poco la tecnología, no llamando la tecnología desde el punto de vista de la computación, sino mucho más allá de los elementos tecnológicos que tenemos hoy en día para la explotación del medio ambiente, cómo ha repercutido esto desde todo punto de vista. Y aquí nos lo manifiesta precisamente el autor, que contextualizándolo en lo que se conoce como el antropoceno, ya que es una era caracterizada precisamente por el impacto que ha hecho el ser humano en el planeta y que ha llevado de una u otra forma a la crisis ambientales sin precedentes. Ahorita estamos en el fenómeno del niño, todos los desastres que el sur, por decir así, nuestra América del Sur ha estado viviendo, y ya todavía estamos con el fenómeno del niño, y ya nos están alertando de cómo el fenómeno de la niña se va a llevar a cabo. Entonces es muy importante que veamos eso de, de todo punto de vista. Por otro lado, también hace referencia al capitoloceno, el cual se refiere a la forma en que el capitalismo ha exagerado precisamente la explotación de todos los recursos naturales y la desigualdad que puede existir en lo social, en lo económico, en todo, pues, a nivel global. En este sentido, se plantea entonces que el capitalismo precisamente es el principal responsable de la crisis ambiental que estamos enfrentando en la actualidad. Y por último, en este sentido de este autor, que nos plantea también la forma del proletariado, ¿no? La persona, en el cual la clase trabajadora, la clase que de una u otra forma hace que todo salga adelante, pero que también sufre a nivel mundial las consecuencias de la misma explotación que él lleva a cabo, y por supuesto la destrucción ambiental causada por ese capitalismo depredador. Entonces, este en parte en cuanto a esta caracterización que tomo desde el punto de vista de esa conciencia que debe tener Ecoplanetario. En cuanto a la categoría de las organizaciones universitarias, precisamente tomo como punto referencial a Buenaventura de Sousa, cuando él hace el abordaje en su libro Educación para de otro mundo posible, la necesidad de replantearse el sistema educativo actual para poder construir una sociedad más justa y equitativa. Además de la importancia de tener una educación liberadora, crítica, emancipadora, que enseñe a cuestionar las estructuras de poder. Sí, precisamente, si tenemos un capitalismo desenfrenado que busca destrucción más que supervivencia, entonces de Sousa nos plantea eso desde el punto de vista educativo, que podamos tener una educación más equitativa en las cuales podamos enseñar, buscar que las generaciones venideras pudiesen reproducir, tener una visión crítica, liberadora, desde el punto de vista de la enseñanza, para así poder cuestionar las estructuras de poder y poder tener y trabajar hacia una transformación social. También propone que no se limiten a reproducir el status quo, ¿verdad? Del poder, sino que precisamente fomente
esa creatividad, ese pensamiento crítico, esa solidaridad, para buscar de una u otra forma una educación que permita tener ese contacto intercultural, que, porque si no, no debemos pensar desde un solo punto de vista del ser humano, sino hay infinidades de culturas y entonces cada una de ellas permitir que podamos valorarla y respetarla desde el punto de vista desde una diversidad cultural y esta que promueva en sí la igualdad de las oportunidades de todos los individuos. Y por último, desde esta categoría que tomo de una perspectiva transdisciplinar, eh, lo manejo de un poco desde el autor María de Socorro, que habla de esa transdisciplinariedad desde una mirada desde la educación universitaria, igualmente, porque mi trabajo es desde ese punto de vista organizacional, viéndolo la universidad como esa organización que permite cambio. Entonces, aquí la autora nos presenta un enfoque de una educación universitaria como proceso que facilita la superación de las expectativas que pudiésemos tener desde una perspectiva fragmentaria, pues por decirlo de esa manera, que presenta una manera importante de enseñar y aprender dentro de nuestras instituciones, en este caso la universidad. En este estudio se pueden considerar importante el abordaje de los conceptos de lo que es disciplinariedad, interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, porque todo va concatenado en ellos, pues para así transformarlo, tener un preámbulo del concepto de transdisciplinariedad, a fin de clarificar todos estos puntos y contar de una u otra forma con una mejor percepción de lo que queremos investigar o de lo que queremos hacer. Y por último, que no lo colocaba allí, era en cuanto a buscar ese escenario crítico, ¿verdad? Que conlleva precisamente estos espacios universitarios donde la infinidad de ideas que pudiésemos tener, tanto toda la comunidad universitaria, para precisamente buscar y actuar y expresarnos para así cuestionar todo este paradigma educativo que se está dando hoy en día a nivel universitario y por qué no decirlo, también llevarlo desde el punto de vista de los niveles más bajos, pues en este caso secundaria, que también se plantea eso. Acá hay otros autores, en el caso del pensamiento complejo, que fue lo que me faltó allí colocar en esta diapositiva, porque ya me habían hecho la corrección, pero pensé que la estaba montando. Estamos desde el punto de vista de ese pensamiento complejo, de ese paradigma, ¿verdad? Que plantea Edgar Morin sobre una nueva visión del conocimiento, ya que Morin es un referente en el cual se instaura como un mediador hacia esa comprensión de los procesos intelectivos que exige hoy por hoy nuestra sociedad de este siglo XXI, pues este conocimiento del siglo XXI, como bien lo pudiésemos llamar.
Morín de una u otra forma establece algunos estatutos de ayuda eh, para visualizar o vislumbrar que pudiésemos tener en este paradigma, como son que hay múltiples vías de entrada a esa complejidad, donde existen diferentes autores en los cuales pueden utilizar términos de diversas formas. Otro objetivo, por decirlo así, o otro estatuto Ya va, es establecer disculpa que, Gregory, ya va. Un poco, porque yo estoy tomando ajá, notas para poder después hacer las precisiones, ¿no? Lo ok, que dijiste antes de esto es lo que tú estarías planteando como un primer objetivo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? en el caso de Morín, en lo que le estoy hablando del Es paradigma, un objetivo de tu lo trabajo. que me, Porque dijiste un segundo objetivo, pues entonces dije me perdí. No, no, no no, entendí. no, no, no como Ah, objetivo, ok, no como ok. lo, Ok, ok. lo ok, es como lo que plantea Morín, pues esas características que debe tener. Eh, Me perdí, ya voy. Ajá. Discúlpame, pero es que de Entonces, verdad yo acá, no quiero perderme nada de lo que estás diciendo para poder ser mucho más precisa, pues. ok, entonces acá en este segundo punto, ¿no? El autor dice que de una u otra forma, las citas que pudiésemos tener de estos autores, de estos diferentes autores que ya les decía anteriormente, ¿no? Ese primer punto que dije, se debe distinguir entre complejidad y complicaciones que se pudiesen dar en eso, ¿no? En este paradigma, ya que muchos van a tener puntos de vista de un punto de vista simplemente cuantitativo y otro lo tendrá desde el punto de vista cualitativo. Eh, Dentro del otro punto, por llamarlo así, entonces está lo que es el pensamiento complejo, ese saber de incertidumbre que generaliza de una u otra forma los mitos en, en el pensamiento el cual pudiese reconocer de una u otra forma lo vago que muchas veces imprecisiones pudiésemos tener precisamente cuando hablamos de este tema el cual yo planteo de la conciencia ecoplanetaria. Eh, entonces, yo pudiese decir a grandes rasgos que Morín busca precisamente en este pensamiento complejo tener referentes teóricos, pues, que permita de una u otra forma tener una cualidad en los cuales se permita el denominado eh, paradigma que integro acá en mi investigación, como el paradigma de la complejidad, e ir hacia un enfoque transdisciplinar, un enfoque multimétodo, pues, permitiendo de esta forma que la realidad que pueda tener sea de manera íntegra en sí misma en todo aquello que se pueda proponer para permitir que podamos tener esta conciencia ecoplanetaria. Y desde el punto de vista, o desde el punto de vista de esta organización, de las organizaciones otras, en mi caso, desde el punto de vista de la universidad. Y tener
verdaderamente esta claridad y precisión en cuanto al tema. Eso entonces sería a grandes rasgos lo que yo planteo en estas tres categorías, tres, cuatro categorías, incluyendo el paradigma, eh, dentro de esta investigación que planteo como conciencia ecoplanetaria en las organizaciones universitarias, una perspectiva transdisciplinar. Bueno, profe, esto es más o menos lo que tenía para el día de hoy. Eh, esta Ya. categorización que hice, no sé. No, bueno, es importante que hayas estructurado esta correlación entre estas tres dimensiones y vayas desarrollando algunas aproximaciones de nociones de distintos autores. Pero a mí me gustaría ir ahora haciendo precisiones diversas. Quiero que lo asumas en términos de cómo ir reconfigurando y dándole sentido a todo eso que tú has desarrollado, ¿verdad? Porque, Ok, ¿qué es lo que hemos hablado en los distintos encuentros? Que lamentablemente tú has tenido dificultades y bueno. Pero en la medida que yo me planteo un asunto de investigación, sea por una visibilización que desde mi perspectiva como sujeto de la vida en las relaciones intersubjetivas me moviliza, me afecta, o llámese una preocupación, o llámese el tener interés en conocer algo o en tener interés en ese ejercicio intelectual, en compartir conocimiento, construir conocimiento sobre una realidad concreta X, es importante poder tener precisión sobre qué es lo que voy a hacer. Yo te voy a hacer un recorrido ahorita de todas las cosas que tomé nota, pero en particular yo te diría, y voy a empezar también por la parte final. Si yo te preguntara, o cualquiera, ¿qué te propones hacer? Porque tú tienes ahí unos campos categoriales que recorren el tema ecoplanetario, que recorren el tema de, digamos, la transformación de la educación universitaria hacia una educación liberadora. Tienen el planteamiento de lo transcomplejo, que de alguna manera yo lo siento en el desarrollo como aislado de los otros dos escenarios. Entonces, hay algunos asuntos ahí que me gustaría ver si es posible que tú con toda, digamos, con claridad dijeras qué te propones hacer. O sea, ¿qué? ¿Cuál es el qué? Si no tienes eso claro, no importa. Hagamos, digamos, ese acto de contrición y decir, bueno, yo he recorrido esos conceptos, pero no sé hacia dónde me dirijo. Me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Si yo te preguntara, ¿qué vas a hacer tú con tu investigación? ¿Tendrías elementos en este momento para precisarlo? bueno, ahorita el que me propongo hacer Ujú. esa es hacer una especie de esa transformación a través de la concienciación de lo que está pasando, pues, Ajá, ya va. o lo que ha Alto ahí, hecho. Ajá. alto ahí. Es la concienciación. ¿De quién? Vamos a ir haciendo pequeñas preguntas. ¿La concienciación de quién? Porque no podemos hablar del sujeto planetario porque sería una cosa ingenua, inalcanzable. ¿A quién vamos a concientizar? ¿A los estudiantes universitarios? ¿A la sociedad? ¿A la comunidad? Porque de alguna manera tú has visibilizado desde la lectura de Buenaventura de Sousa el tema de la conciencia de las condiciones de las universidades nuestras que de alguna manera siguen tributando a las lógicas hegemónicas tradicionales que de alguna forma se oponen a la liberación o que son contrarias a la educación liberadora. Entonces, si tú partes del hecho de aspirar con tu investigación a la concienciación,
ya de alguna forma estás partiendo de una imposibilidad, porque obviamente no es en esa universidad que lo vas a conseguir. ¿Me estás entendiendo? ¿Me escuchas, Gregory? Dígame. Ajá, ¿me Disculpa que tenía. escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, sí, lo que pasa es que tenía. Sí, Ajá, ok. Entonces, si yo te le iba a preguntara, ¿a decir. quién? Ajá, dime. Ah, era lo que le iba a contestar. Lo que pasa es que tenía el micrófono, no lo tenía abierto. En primer lugar, cuando hablo de concienciación, Ujú, eh, se atribuye al ser pensante, ¿no? Al ser humano, ujú, pero sé que basarlo allí simplemente en la universidad no me va a dar campo o en sí de de una forma amplia, pues. Entonces, eh, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista organizativo, yo planteo que hay sectores en el cual convive o están un poco inmersos dentro de esta organización que llamo universidad, que son las comunidades, los organismos que hacen vida dentro de esas comunidades, que me permita de una u otra manera llevar a cabo esa concienciación. Pues. ya voy. No sé si, Ya voy, ya si voy. Es serían que los vamos, elementos. vamos a ir para ir clarificando. Vamos a ir para ir clarificando, ¿verdad? En todo caso, tú dices que son sectores involucrados. Yo parto del hecho de que el entorno organizacional que se implica o que de alguna manera orienta tu estudio es la universidad, ¿verdad? En la que tú vayas a Sí, desarrollar tus experiencias. Tú estás en este momento incorporando un elemento que tiene que ver con algunos factores que inciden o se involucran con la universidad, pero no son la universidad. Vamos a ir puntualizando. Al final, cuando tú terminaste, tú dijiste, desde las organizaciones, otras desde el punto de vista de la universidad. Yo copié la frase porque ajá, yo me preguntaría, ¿no será que tú te estarías planteando? Es una pregunta que yo me hago. Pensar en una universidad u otra que rompa con esas lógicas que caracterizan a estas y que son las que impiden esa concienciación. Porque al final, ¿me entiendes, María? María iba a reaccionar. ¿O no? Porque date cuenta una cosa, Gregory. Ha sido un factor común desde que tú iniciaste, y eso me parece que habla mucho de tu sensibilidad y de tu compromiso y de tu preocupación, el tema de la concienciación. Yo te diría que si tu propósito desde tu investigación es que eso se produzca, sería una investigación que nace condenada al fracaso, porque el entorno y el contexto ya tú estás claro en que no te lo permite. De alguna manera la institución educativa que es la universidad porta todas las, digamos, todos los elementos y todas los contenidos y toda la ideología y toda cantidad de factores que de algún modo tributan en contra de la posibilidad de una cultura humana que recupere la dignidad, que apunte hacia la justicia social, que de alguna manera permita que el ser humano sea humano. Entonces, si tú de alguna forma miras a esa universidad desde sus condiciones reales y te planteas pensar en cómo tendría que ser, desde el estudio de cómo es, pudiera ser una ruta. Me la imagino. También me imagino que un tema sea que tú profundices en esa universidad desde la lectura, desde esos distintos autores que te permiten desentrañar ese monstruo que está instalado allá adentro.
Me va siguiendo, Gregory. Porque la idea de esta conversación no es confundirte más, sino que vayas como agarrando claves, ¿verdad? Porque el qué voy a hacer implica qué, o yo diga, asegurar la concienciación del sujeto que se forma en los espacios universitarios, apelando a las dinámicas que se vinculan, pero de alguna forma sería una postura ingenua porque sabes que eso no es viable. ¿Cuántas iniciativas han ido recorriendo, han hecho esfuerzos desde las estructuras de la lógica, esta es la universidad moderna contra la que nosotros vamos? Entonces, ¿qué pensar? ¿Qué buscar? ¿Qué proponerse como un compromiso con tu investigación? De eso se trata. Elementos valiosísimos tiene. Ese ejercicio que hiciste está bien bueno, pero ese ejercicio va a ir cobrando sentido de acuerdo a el qué tú vas a hacer. En función de qué vayas a hacer, eso va a ir reconfigurándose y estableciendo vínculos que te permitan a ti desentrañar lo que quieras desentrañar, construir lo que quieres construir. ¿Me va siguiendo? Entonces yo te voy a ir recorriendo algunas notas que fui tomando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ese autor, ¿dónde está? Jason Moore, que tú pusiste ahí. Si tú te pones a ver, de algún modo, los distintos escenarios que tú desarrollaste, en algún momento dijiste que desde el pensamiento complejo se visibiliza la diversidad de contenidos e interpretaciones y que el pensamiento complejo de alguna forma es una mediación entre eso. Pero más allá de la mediación, obviamente hay construcciones de realidad como modos de pensamiento y como relaciones entablamos con el mundo y con los otros. Y en función de esa construcción, cada quien va haciendo visibles significados desde su perspectiva epistémica y desde su perspectiva ético-política. Me llamó la atención porque no conozco ese autor, cuando tú señalas, y me parece que lo hace el autor creativamente, como una denominación que de alguna manera es muy creativa de la época que vivimos, y habla de tres nociones que hacen alusión a las eras históricas, ¿no? No hablamos del Pleistoceno, sino ahorita él habla del Capitaloceno, del Antropoceno y del proletariado planetario. Eso es un acto, Sí. digamos, bien creativo por parte del autor y que entiendo que lo debe haber argumentado en profundidad para darle sentido a eso que le está planteando. De alguna forma, si tú te pones a comparar, o por lo menos a dialogar, con los planteamientos de Katia Colmenares, ahí hay una visión mucho más integral, integral, con una conexión profunda a la historia y a la ancestralidad. Hay distintos, digamos, campos conceptuales que de alguna forma están en un escenario o en otro con interpretaciones, digamos, diversas, ¿no? Creo que Katia, Disculpe, profe. Ajá, ¿cómo? ¿cómo es el nombre de la autora? La que tú dijiste, Katia Colmenares, que No, hablaba de... ok. No, lo que me pasó fue que se medio cortó y no escuché bien. Ah, ok. Tú mencionaste a Katia Colmenares y de alguna manera Ujú. visibilizas que ella tiene planteamientos que, creo que te pueden servir muchísimo, pero visibilizas el tema de la necesidad de la transformación de la ciencia en una ciencia para la vida y el bienestar de toda forma de vida en el planeta. Cuando hablamos de toda forma de vida en el Ok. planeta, no es una misma percepción que cuando hablamos de relación hombre-naturaleza. Ahí tenemos una dicotomía y ahí tenemos una extracción y una visión antropocéntrica siempre, que de alguna manera establece una relación excluyendo al hombre de la naturaleza. También, por ejemplo, te digo que hay que revisar el concepto de ecoplanetario porque de alguna manera el campo de la ecología y el ecologismo han servido para hacer máscaras del capitalismo, de algún modo. Entonces, ¿qué
de alguna manera digamos, creo que tiene, como te digo, muchos elementos que a lo mejor reordenar. Pero reordenar desde dónde? Desde tomar la decisión de qué es lo que tú quieres conseguir con tu investigación. Tú quieres que se conozca la organización universitaria que desde la lógica moderna sigue como yo te digo, hay una categoría que maneja Sigmund Bauman, que él habla de las categorías zombies, las instituciones zombies, o sea, están muertos pero vivos. Ese es Ok, un material bien interesante de revisar también. La modernidad líquida de Bauman, creo que los puede ayudar, yo se los voy a mandar. ok. Entonces, recojo lo que estaba diciendo y empiezo. Tú quieres desde esa institución, desde esa organización que es la universidad, que sigue siendo la universidad moderna, plantearte las imposibilidades para formar sujetos desde una perspectiva liberadora y con una conciencia armónica en relación con todas las formas de vida en el planeta. Tú quieres pensar en que esa universidad que tiene unas características, esa universidad moderna, deba transformarse para que pueda formar sujetos sociales otros. Una universidad otra, pensar en una universidad otra que sí consiga lo que tú aspiras, porque sería la universidad la que tiene la tarea, no es Gregory con un taller que va a trabajar con un grupo de estudiantes y va a tener algunas conductas que posiblemente sean transitorias, porque el contexto sociohistórico Sí, está atentando permanentemente contra eso. ¿Me va siguiendo? Entonces, sí, profe. elementos de altísimo valor tienes digamos, en ese, todavía falta algunos detalles más en profundidad para manejar como, digamos, como un círculo hermenéutico que se conecte con el qué. Porque es importante que tú te clarifiques. Siempre digo, no hay investigación si el investigador no se apasiona por lo que va a hacer. Si eso se constituye en un trabajo como un compromiso de algo, es realmente una tarea dolorosa, extensa, difícil y compleja. Ahora, si yo tengo claro hacia dónde dirigir mis esfuerzos y por eso decido investigarlo, eso es una cosa que por naturaleza va a salir porque se conecta con la sensibilidad del que lo hace. Entonces, te dejo varios escenarios. Plantearte si lo que tú quieres hacer es, a partir de conocer en profundidad esa organización, pensar en cómo transformarla para que sea una organización otra que se conecte con la aspiración que tú estás manejando ahí. Eso es una vía. Y eso conduciría a definir unos objetivos concretos, ¿verdad? O Ok. tú quieres desde esa universidad, porque de alguna manera vamos a conectarnos ahorita con Maraidi y te puede ayudar bastante también la intervención de Maraidi. Maraidi ha ido cambiando su trabajo de una manera bien interesante y podrías plantearte, ¿será que tú quieres insertarte en profundidad para valorar los vínculos que con esos otros factores que tú decías ahorita, que también hacen vida en la universidad, se abren posibilidades? Pensar en esa relación de esa organización con el contexto, si es que la tiene, y qué posibilidades se abren desde ahí. Pero preguntaría yo, ¿no sería pensar en vino nuevo en odre vieja? ¿Cómo, profe? Que si no sería pensar en vino nuevo en odre vieja, en la bota de la Ah, vieja ok. y le metes con los restos de vino ahí al vino nuevo. Sí, Es importante que eso te lo aclares. Hazte, digamos, el propósito de hacer ese ejercicio de pensar, ¿qué quiero yo hacer con esto? ¿Qué voy yo a hacer? Y escribirlo, aunque no te parezca que está bien, aunque tengas dudas, aunque tengas conflictos, eso lo tienes que escribir. Y en la medida que esté el qué, todo lo demás va a fluir y ahí yo te voy a acompañar rapidito. Lo importante es, como te digo, que tienes elementos de significación importantes, ya la problematización sobre lo ecoplanetario no te lo plantees ahorita, no te vayas a enredar, lo conversaremos más adelante,
Pero entonces, mirar el qué tú quieres hacer y en esos tres escenarios, que lo transdisciplinario no sea como un fragmento de tres conjuntos de cosas, sino cómo esos tres perspectivas se, se integran, se integran ampliamente para acompañarte a ti en el tránsito de lo que tú quieres hacer. ¿Quieres Ok. decir algo, María? Bueno, la verdad es que ahí están, la estaba grabando, doctora, porque de verdad que Se te fue el audio. María, trancate el audio. Abre el micrófono. no, la estaba grabando en mi telefonito porque realmente me pareció muy asertivas las observaciones que usted está haciendo y es que es fundamental de verdad, eh, primero saber con qué autores estamos manejando y quién está entre estos autores, porque la cuestión de la bibliografía tiene que ver que es probable que nosotros investiguemos un trabajo de una persona, pero que todo su enfoque esté basado, por ejemplo, en este caso, a Edgar Morin, que planteó la transdisciplinaridad, ¿no? Y por otro lado, eh, la cuestión de las organizaciones y saber exactamente qué, qué es lo que nosotros vamos a hacer con las organizaciones. Por lo menos en mi caso, es muy sencillo porque yo lo que estoy hablando es de esa entre ayuda, pues que en redes, pues que tienen que aplicar la institucionalidad universitaria a movimientos sociales que, bueno, que andan por la calle trabajando por las cuencas. Entonces, y que afortunadamente, pues, conseguimos a una persona sensible a lo que estamos haciendo y nos ha dado eh, una mano de apoyo muy diferente cuando ya yo voy a abordar una organización para transformarla, pero a mí me parece viable en el caso de Gregory, por ejemplo, el hecho de que él pueda establecer una relación entre cómo se está manejando, y en este caso es un núcleo universitario, ¿no? El núcleo universitario donde está trabajando de nuestra universidad, y los planteamientos, por ejemplo, que hace Boaventura de Sousa, que tiene un libro muy interesante y creo que es reciente, pero en este momento no recuerdo, pero lo debo de tener anotado por allí. Entonces, no, a mí me parece que es extraordinario. Y esto de la categoría zombie es algo que está, que está allí, ¿no? Está allí y que hay que estar muy pendiente de estos, de estos comportamientos dentro de las organizaciones. Disculpa, María, ese autor hace un desarrollo magistral de lo que él llama instituciones zombies. En esas instituciones zombies, Yo no también, de alguna manera constituyen dispositivos de la sociedad, después que las va caracterizando, entonces dice que están muertas pero vivas. De verdad que te hace me parece pensar y yo interesante. creo que les va a ayudar mucho. Yo tengo el libro en digital, te lo voy a pasar. Profe, Usted decía que disculpe. era Bauman, ¿no? No, No, sí, yo tengo el libro, yo el se lo autor. mando. Ah, Ok, bueno. profe, disculpe, pudiese hablar un poquito más alto que casi no lo escucho. Ya voy. No, les digo que yo tengo el libro de Bauman Ok. Mm, y se los voy a enviar. Cuando sí, termine porque la clase yo se los paso. hay que tratar de trabajar Porque con las fuentes que me gusta son muchísimo. varias. Boaventura también es un excelente autor para el planteamiento de Gregory, pero también hay muchos otros.
Hay algunos temas asociados a la universidad de la profe Magaldi que están publicados, yo también se los voy a buscar. Sí, ujú, Este, sí. bueno, Gregory, Las yo universidades de verdad, pueblo. Hay un libro que yo tengo por allí. sigo teniendo mucha fe en ti, he visto todos los esfuerzos y de alguna manera sé que, bueno, que no es sencillo Estoy meterse en contenta este con lo campo en que el estoy que viendo. nosotros los hemos metido y las invitaciones que les estamos haciendo a pensar de otra manera. Y Ujú, evidentemente cuando nosotros hablamos de una institución otra, no es otra institución que es una más, sino otra que es diferente, que no es la misma. ujú. Entonces, si nosotros partimos de las universidades que tenemos, cómo de alguna forma romper con todo lo que de alguna este, manera está enquistado allí, cómo trastocar eso, cómo transformar eso. De transformación universitaria se ha hablado aquí en el país durante, bueno, Infinidad. muchísimos años. Sí, María debe haber participado en más de una jornada de transformación universitaria y ujú, definitivamente Eso se, seguimos teniendo. profe, ¿Ah? que Dime. esas transformaciones universitarias las estamos escuchando de aquella vez que, desde mucho antes de cuando usted estaba aquí en la universidad, pues. Cuando estudiábamos, Gregory, cuando Sí, estudiábamos. Y después cuando fuimos profesores, estuvimos en muchísimas ujú, jornadas sí, y definitivamente ujú, siempre uno se pregunta qué se opone a eso, qué se opone, qué lo impide. Esas son las cosas que ustedes han venido de alguna manera problematizando y han ido develando en el marco de las lecturas que han hecho, en el marco de los debates que hemos tenido en todas las unidades curriculares. Han tenido todo el tema digamos, de los paradigmas emergentes, por qué han emergido esos paradigmas, qué ha pasado con los sí. paradigmas que de alguna forma se han instalado y han dominado y cómo eso se conecta a relaciones de poder y a intereses que de alguna forma buscan y tienen dispositivos en la sociedad para asegurar que la ideología que subyace a todo eso y los intereses del poder se sigan sosteniendo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos la actualización de este doctorado, es partiendo de esa conciencia y en la necesidad de irrumpir contra todo eso, ¿verdad? Y cuando hablamos de organizaciones otras, insisto, hay gente que dice otras organizaciones. No, no es lo mismo decir otras organizaciones Bueno, que organizaciones otras. otras. Entonces, yo lo que te planteo es un poco que reflexiones sobre todo esto con toda la información que tienes, que ya es un gran ejercicio, haberte replanteado lo que desde un inicio tú tenías escrito, ya tener unos escenarios, si se quiere, conceptuales, teóricos, que podrían orientar tu trabajo, pero obviamente que va a depender del sentido que tú le des a tu trabajo. ¿Cuál es el horizonte de tu trabajo? ¿Hacia dónde tú te diriges? ¿Hacia dónde vas a caminar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, hazte ese planteamiento. Quiero yo desde la misma universidad plantearme posibilidades desde esa organización que favorezcan eso con lo que yo sueño, ¿será eso? O quiero yo plantearme mirar en profundidad y entender a esa organización y encontrar los intersticios de los que hablaba Belkis hace rato. ¿Dónde están las grietas por donde yo me puedo colar para trastocarla y transformarla? Entonces, tienes dos escenarios que recorrer, porque otros escenarios, como los que, por ejemplo, sea formar docentes para que participen en la creación de la conciencia ecoplanetaria, eso no tendría ningún sentido, porque eso sería fracasar sin haber empezado. Sí, señor. Entonces, Sí. María, ahí está María que está anotándote todo, Gregory. sí, sí. Oh, también para mí, doctora, porque pero hay Entonces, algo con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. dime. Que, eh, bueno, digo por los autores que he leído, eh, me tomé la tarea de conseguirme las fuentes directas de cuando tenía clase
con el doctor Miguel Ángel, que nos estaba dando la Episteme también, que con respecto a lo ecoplanetario, pues resulta de que yo tengo varios, bueno, compré ese libro, le digo, cuando él me lo recomendó, era uno de los últimos libros donde habían planteamientos bien serios con respecto a, a lo planetario. Entonces, me di cuenta, y el profesor Curco pues tiene un poquito de responsabilidad con estos planteamientos que está haciendo Gregory, que bueno, yo estoy así como muy contenta de por lo menos ver las categorías que él ha ido asumiendo, pero lo ecoplanetario, desde el contexto, por ejemplo, sociopolítico, no lo he leído, pero sí lo he leído como una nueva forma que tiene una dimensión más amplia de la problemática compleja del planeta Tierra, ¿no? Que es lo que plantea Chakrabarti, que es el autor que yo tengo el libro acá, pues conmigo, porque gracias a Dios que nos lo recomendó el profesor Miguel Ángel, y de verdad que ha sido muy importante para mí porque me ha puesto como al día, porque es una bibliografía reciente. Entonces, él precisamente habla de, de los cambios que hay que darle al desarrollo sustentable, el ambientalismo y la visión que debemos tener todos como especie humana hacia lo ecoplanetario, ¿no? Entonces, allí es Estoy de acuerdo donde... contigo, María. Es probable que se haya perdido una parte de lo que dije. Obviamente, Bueno. esa es una categoría que desde el punto de vista sociohistórico y político es una amplitud total. Cuando Gregory empezó a desarrollar algunos elementos y cuando empieza a hablar de la relación hombre-naturaleza, la relación con el ambiente, de alguna forma se conecta a lógicas ecologistas y ambientalistas que obviamente obedecen a ciertas estructuras y relaciones de conocimiento distintas de si hablamos desde una perspectiva integral. Bueno, Eso le destacaba la postura de Katia, que es, digamos, una visión más integral y más coherente con la noción de lo ecoplanetario. Pero está muy bueno y te dejé que lo hicieras porque esa puntualización lo clarifica más a él. Entonces, definitivamente, el modo como tú interpretes digamos, la presencia nuestra sobre el planeta dependerá también de una postura paradigmática y una perspectiva epistémica. Muy bien, sí señor, sí señora. Entonces, obviamente, miren, yo recuerdo un compañero que yo tuve, yo hice la maestría en educación ambiental. Y hubo un compañero que en plenos debates de esta índole, profe, en estos debates, un día él terminó, aunque ustedes no lo crean, como subido sobre la mesa del pupitre donde estábamos. Pero entró como un paroxismo, porque fue ahí donde él tradujo algunas posturas ambientalistas que no pasaban del voluntarismo. Y entonces fue en ese momento como que hizo un clic y comprendió algunas cosas y se sintió utilizado, y entonces empezó a desarrollar todo un discurso tan apasionado que de hecho contaba experiencias de cómo ellos iban a recoger la basura en la playa y con eso creían que estaban contribuyendo por el bienestar del ambiente y el planeta Tierra. Y decía, ajá, y no nos vamos a plantear quién echa la basura, y es solamente la gente que va para la playa y la echa. ¿Qué sociedad, qué sistema mundo tenemos que genera todo eso? O sea que yo he sido un estúpido que me han utilizado y no he tenido conciencia de todo lo que genera eso. Entonces, esa mi aclaración para Gregory es que vamos a ser más, digamos, específicas. Que esa noción de ecoplanetario sea la perspectiva de integralidad
que rompa con las lógicas que desde el pensamiento de la modernidad se han instalado y se han pretendido mostrar como muy preocupadas por el ambiente, pero han sido espacios. Tenía un compañero profesor de la maestría que decía que eso eran como espacios para lavar conciencias, así como los que lavaban dólares. Suena duro, pero más o menos es algo así. Entonces creo que es un trabajo muy valioso el que tú tienes en las manos, Gregory, pero con el avance que ya hiciste hasta hoy y que ya tienes unos escenarios teóricos y categoriales que te podrían ayudar a organizar, pero la tarea ahora es el qué es lo que vas a organizar, qué quieres hacer, y eso te va a permitir redactar tus propósitos de la investigación. Y siempre partiendo de la organización con la que tú te estás relacionando o como punto de partida. ¿A qué organización es la que tú vas a mirar? Ya tú tienes tiempo diciendo que es la institución universitaria, ¿verdad? Entonces, si la organización, la institución universitaria como organización, ¿hacia dónde vas a dirigir tu búsqueda? Ese ejercicio de pensamiento y de construcción de conocimiento, hacia trastocarla y transformarla en una organización universitaria a otra, o hacia dialogar con el monstruo dentro de las fauces y ver qué se puede hacer desde ahí, pese a que sabemos que hay unas lógicas instaladas y un pensamiento hegemónico que domina y controla todo su funcionamiento. María y yo formamos parte, y tú también, y Maraidi, ¿ves? Estaba pensando que estaba William, de la Simón Rodríguez, que es una universidad experimental. Y obviamente hemos formado parte de experiencias interesantísimas, experimentales, que se han hecho. Pero la lógica que sigue imperando en la universidad es la misma. Definitivamente es la misma. Imbuida en un sistema que sigue siendo el mismo, que no ha cambiado. Que las instituciones universitarias que nacieron con la revolución han sido fagocitadas por la institución universitaria moderna. Cualquier iniciativa distinta de lo que está instalado y que domina, independientemente de que desde las políticas públicas se hagan esfuerzos, sigue siendo atropellado y se le pasa planadora y sigue instaurada la misma lógica. Entonces, puntualizo con Gregory. Piensa eso, trata de trazarte, digamos, una claridad. ¿Qué quiero hacer? Respóndete eso. En función de eso, trata de redactar unos propósitos de tu investigación. Y después hablamos. Yo no te lo había planteado nunca, pero pudiera yo plantearme la posibilidad, si tú quieres, de acompañarte en el trabajo. Ok, profe. En la cara María. Ay, profe, yo quiero. Yo tengo una persona muy buena también, pero indudablemente. Me puedes ayudar porque yo estoy full, María, de verdad. No, pero que usted también está, de una forma u otra, está pues dándonos un tremendo acompañamiento, pues, doctora, de verdad que excelente. Ay, mire, yo creo que Gregory debe estar en este momento bailando en una pata, como decimos nosotros allá en Venezuela. No estoy muy segura. No estoy muy segura. No, bueno, lo que pasa es que mi posición es siempre aprender de las personas que tienen esa capacidad para darse a entender y conocen el campo de la investigación, en este caso, y aparte de eso, pues tienen esa calidad humana, doctora. Entonces, no se trata de exigencia, porque yo creo que mientras que a uno le exigen, uno aprende mucho. Es la forma también y la comprensión de estos procesos, ¿no? Entonces, yo de verdad, ¿no? Y además, si yo la puedo acompañar, ya que tenemos afinidad también en cuanto a la temática, si yo la puedo acompañar un poco, a veces nos sentamos a trabajar en el grupo, y si yo la puedo acompañar desde ese punto de vista, cuente con mi apoyo también.
Y Gregory también. Claro, María, yo lo sé. De hecho, a veces lo sabes muy bien, que cuando estoy con algunas dudas, te busco, Sí, ¿no? Te sí. mando a ver lo que tengo. María, ¿qué opinas? Porque en sí, y agradecido también, profesora Sandra, de que pueda ayudarme en este proceso, ¿no? Eh, pero cuando tengo esos problemitas, a quien busco es en sí a María. Estos días tuvimos una conexión. Lastimosamente los muchachos no pudieron conectarse por problemas también eléctricos y de otro índole. Pero creo que a partir de esa conexión que tuve con María, eh, pudimos lograr categorizar esto, pues, ¿no? De una u otra forma. Y, y de verdad me siento eh, halagado porque usted me pueda acompañar en este proceso y clarificando. He ido tomando algunas notas, o las otras las estoy tomando mediante la grabación que tengo, que estoy haciendo, pues, eh, para ir luego consolidando. Así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, María, te acepto la colaboración porque yo sé que tú eres una persona con una formación muy sólida en esa área, además de toda la experiencia y la trayectoria que tienes. Yo sé que, y siempre he dicho, el título de doctorado es un proceso de formación más que no hace ni mejor ni peor a ningún profesional. Y que bueno, yo creo que me preocupaba que Gregory era el único que todavía no tenía ni eso concretado ni tenía acompañamiento, pues, y de alguna forma eso también conspira. Bueno, no sé, Maraidi. Bueno, por aquí estoy, brincando en una pata. Bueno, si quieres. Ay, no, qué maravilla, feliz. Igual yo. Bueno, si quieres hacer algunas Ay, Dios. consideraciones que ayuden a Gregory, pero eso también me parece, pues. Bueno, quizás a lo mejor lo que yo tenga aquí, de lo que yo vaya a plantear, pudiera ayudar a Gregory a tener como una claridad. Bueno, no, 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 ya nosotros tenemos eso ya establecido en la mente y nos cuesta como que materializarlos en palabras. No, bueno, yo le envié algo, ¿verdad, profe? Que verdad, como yo me cuenta esa construcción tan importante que hice con el profesor Curcu, que fue de verdad me dio bastantes ideas y bueno, no lo tomé en cuenta en ese momento que te mandé la construcción de las categorías que te hice llegar. Y bueno, sí, en el círculo creativa, yo traduje esto a lo que fue yo coloqué la universidad en el desarrollo socioproductivo de las comunidades organizadas. Así a eso lo reduje. Entre las categorías que emergieron de este círculo